facultades expresamente concedidas a los órganos de autoridad del Distrito Federal, pero no se cumplieron condiciones que nosotros habíamos puesto y que en principio se habían aceptado. Una, que no hubiera injerencia del gobierno federal en el nombramiento de los funcionarios de la ciudad. Dos, que no fuera el Congreso de la Unión quien estableciera el techo de endeudamiento de la ciudad. Y sobre todo, que tuviéramos la misma condición que los otros estados de la República. Esto es, que las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas al Congreso Estatal, lo que llamamos el régimen residual del artículo 124 de la Constitución. Desde entonces, numerosos esfuerzos se han hecho, numerosos. En el año 2000, la Comisión de Estudios de la Reforma del Estado propuso la total autonomía de la ciudad y propuso la elaboración de una Constitución. En el año 2001 se aprobó por unanimidad en la Asamblea General, por abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma al artículo 122 constitucional y correlativos. Sin embargo, fue frenada en el Senado. En 2007, en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, se hizo en la CENCA, la Comisión de Acuerdos Ejecutivos para la Reforma Política, se hizo un proyecto también que daba plena autonomía a la ciudad. Y finalmente, en 2010, se hizo un proyecto en la Asamblea del Distrito Federal con absoluto acuerdo de todos los partidos, que luego hicieron suyo un grupo de senadores, y es lo que se está discutiendo. Para no alargar esta intervención y nada más dejar planteado el problema, estamos en un proceso de cuando menos 3 etapas. Anteayer, el jefe de gobierno de la ciudad dialogó con los senadores y sacaron conclusiones que aquí están. Buscar el consenso para la aprobación de las reformas del artículo 122 constitucional. Definir una reforma, una agenda para esa reforma, en el cual ya no se llame más Distrito Federal, sino se llame Ciudad de México. Reconocerla expresamente como una entidad federativa, como parte del pacto fundamental. No nos necesitamos llamar Estado. Basta con que la Ciudad de México esté en la lista de las entidades federativas con igualdad de derechos y de obligaciones. Definir las relaciones entre la Ciudad de México y los órganos del gobierno federal, lo que se llama el Estatuto de Capitalidad. ¿Qué deberes, qué obligaciones tiene la autoridad de la ciudad respecto de los poderes federales y de las sedes diplomáticas? ¿Y cuál es la contraprestación que el gobierno de la Federación le va a dar a la ciudad? Se acordó también que en caso de aprobarse el texto actual propuesto, que es un proyecto de iniciativa, en caso de que se dictamine y se apruebe, este mismo de reforma establezca un régimen transitorio. Esto es muy importante. ¿Qué va a ocurrir del momento en que se apruebe la reforma constitucional federal y todavía no haya una constitución del Distrito Federal? ¿Una vacatio legis, como dicen los abogados? No. En los transitorios debe preverse qué es lo que va a ocurrir. Debe preverse quién va a ser el poder constituyente. Algunos piensan que debe ser la Asamblea, otros piensan que deben ser 2 asambleas, como en el caso del Estado de Veracruz, 2 legislaturas para aprobar una reforma constitucional, la que está y la que viene, y otros piensan que debe haber un poder constituyente. Esta Constitución tendrá que contener una carta de derechos fundamentales de los ciudadanos, distintos y superiores en algún aspecto a los derechos y garantías individuales contenidos en la Constitución Federal. Debe definir el equilibrio de los órganos de gobierno, el régimen de las autonomías
debe definir el tema de las demarcaciones territoriales. ¿De qué se trata? De restablecer los municipios, dicen algunos, otros opinan, muchos en otro sentido, pero el acuerdo al que se ha llegado hasta ahora es llamarles demarcaciones territoriales, que tengan un consejo, porque hasta ahora las delegaciones son una figura jurídica que ya dio de sí, que heredamos del régimen anterior. En su formulación actual vienen de 1970. ¿Cuáles van a ser, cuántas, las demarcaciones territoriales en esta ciudad? ¿Cuántos habitantes en promedio? ¿O se van a conservar las mismas 16 delegaciones? ¿Cómo se va a elegir el cabildo, que debe ser plural para la participación de todos? ¿Y cuáles van a ser los derechos? Es lo que llaman algunos el federalismo interno, los derechos de esos órganos colegiados dentro de la estructura de la Ciudad de México. Los temas que tenemos a